evangélica, la ministerial, la luz del mundo, la roca firme, ninguna de ellas. Se llama la Iglesia Católica. ¿Y sabe cómo se llamó el Papa? San Damaso I, en el año 382. Y le dijo al mundo que es la palabra de Dios. Cuando Martín Lutero, que era sacerdote de la Iglesia Católica, nació, ya existía la Biblia. Ya existía con 73 libros. ¿Sí? Con 73 libros, ya existía la Biblia. Y viene Martín Lutero y dice, yo no estoy de acuerdo con 7 libros. Tampoco se lo quita, lo pone como apéndice. Y los evangélicos de fuera de Martín Lutero, todos tenían 73 libros en la Biblia, todos. Hasta el año 1825, cuando las Sociedades Bíblicas Unidas le quitaron 7 libros a la Biblia. Pero cuando una persona sabe quién hizo la Biblia, se da cuenta que no son los hermanos humanos, es la Iglesia Católica. Entonces, si la Iglesia Católica no es la de Cristo, que un hermano separado me responda, porque él tiene la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento. Si eso no es, y aquí viene el hermano separado que va a responder, y ustedes lo van a escuchar. Un aplauso para el hermano que me van a escuchar. Entonces, ustedes van a ver aquí van a ver al hermano. Entonces, lo creo allá, yo quiero hablar de él para que la cámara me haga el rostro. Debes saber, hermano, que tú no le preguntas, para que no le caiga la sorpresa. Bien, entonces tenemos la dicha de tener un hermano que es dirigente de la iglesia, que con amor y con respeto viene a compartir con ustedes y viene a demostrarnos cuál es la verdad. La cuestión es, hermano, que vamos a tratar de mostrar con la Sagrada Escritura y vamos a tratar de decirlo desde el fundamento de la verdad. Porque si uno lo dice con el fundamento de la verdad, entonces yo también conozco las Escrituras y puedo mostrarle al pueblo que se le respeta lo que usted dice, pero que no está en la Biblia. Y entonces necesitamos que lo haga también con altura, porque está grabando. Por ejemplo, si usted me insulta a mí, va a quedar grabado. Y la gente da cuenta que un cristiano no puede estar insultando al otro. Si yo le insulto a usted, la gente da cuenta que yo considero usted yo. Entonces, lo que sí me alegra es que hoy va a salir a flote la verdad, porque aquí hay un pastor de una iglesia, y aquí hay un pastor de otra iglesia, y él conoce de Biblia, y yo conozco de Biblia. Entonces, si los dos conocemos de Biblia, fácil, él va a decir dónde está el error, y ustedes van a ver si es verdad, y yo voy a decir dónde está el error. Simplemente una cosa, hermano, que usted habla y yo le doy la oportunidad, y después yo hablo y usted me da la oportunidad. ¿Quiere decir algo? Si quiere, preséntese. Y porque cuando yo hablo con los hermanos hablan de una obra de teatro. Yo quisiera que usted, antes de hablar, me dirigiera a la gente que está al frente, que es una obra de teatro que usted pertenece a tal iglesia, que usted es pastor, no sé, grabado, ordenado, registrado, no sé, y si puede decir si tiene algún registro para que ellos lo usen y comprueben que usted no es una obra de teatro, que usted es real, que lo que viene a compartir conmigo, porque es que tenemos un problema, que todo lo que yo hago es obra de teatro. Entonces, yo quisiera que ellos se den cuenta que no es una obra de teatro, puesto que usted está aquí y se presenta en su iglesia, y no recibe. ¿Puedo ver una presentación y después sí? Bueno, yo creo que muchos de acá me conocen. Mi nombre es Martín Pulido, de Equipo Negocio. Nunca pensé que iba a ser un pastor. Y gracias por invitarme. ¿Ya me escuchan? ¿Quieren hacer que me escuchan? Entonces, yo soy pastor de la Iglesia Asamblea de Dios, una iglesia que comienza en el año 1906, como usted dice que no somos la primera. Pero entonces, esta Iglesia Asamblea de Dios tiene una doctrina, ¿cierto? Y esa doctrina está basada en ¿cuál? En la Biblia. Y yo no quiero entrar en confrontación, quiero que usted abra su corazón, ¿cierto? Y escuche la palabra, ¿cierto? Si lo que nos están enseñando por tanto tiempo es verdad o es. Antes de venir, yo decía, vengo. Y el Señor me dio una palabra que sí tenía que venir. Voz que clama en el desierto, prepare el camino del Señor. Aplausos para el Señor, vamos para el Señor. El mismo Señor por el que la ley de hermano, venga a compartir con nosotros la palabra. Juan el Bautista decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Así que yo quiero que ustedes abran su corazón. El que les va a convencer no soy yo.
no es este varón. ¿Quién es? El Espíritu Santo, porque es el que está llamado a convencernos a todos nosotros. Amén. Amén. El señor sacerdote dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, y dice la palabra: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él dice, ¿cierto?, que la piedra es Pedro. Pedro no puede ser la piedra. Claro, el nombre hebreo de Pedro significa roca, pero él no puede ser la piedra, él no puede ser la roca, porque era un hombre, y era un hombre pecador. Negó a Jesús. ¿Se acuerdan que dijo: yo no lo voy a negar, yo voy a estar contigo hasta la muerte? ¿Qué hizo? Lo negó. ¿Sí? El hombre, cuando tomaron a Jesús, le cortó que una oreja mal, ¿cierto? Entonces ese hombre era un pecador y no puede ser la piedra. Pero el contexto de la palabra, si vemos los versículos anteriores, ahí nos lo va a mostrar. Y yo quiero que ustedes lleguen a sus casas y lean la palabra, porque uno de los problemas más graves de nosotros es que la gente no lee la palabra. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 en adelante: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. Yo te puedo engañar, él lo puede hacer cualquiera. Por ejemplo, la señora que pasó, Dios amado, si es cristiana, no tiene ningún fundamento bíblico y está diciendo cosas, ¿sí?, de lo que son de su propia inspiración. Posiblemente a esas personas se les están excluyendo o no les están haciendo mal, o ellas se metieron en su cabeza. Así que los que tienen Biblia, los invito ahí en el versículo 13, y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Dice Jesús. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿la roca es Pedro? No, la roca es la confesión de Pedro. Porque los discípulos que estaban ahí, ninguno fue capaz de decir: ¿quién eres tú? Uno dice que es el profeta, otro dice que es Elías, pero revelado por el Padre, por nuestro Padre Celestial, le revela a quién: a Pedro, y le dice: tú eres el Hijo, ¿cierto?, del Dios viviente. Es la confesión. La iglesia que se está armando hoy está basada sobre la roca, pero la roca no es el hombre, la roca es Cristo Jesús. En ningún otro nombre de salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tú puedes creer en lo que sea, pero si no crees en Cristo Jesús y sigues a Cristo Jesús, te vas a comer. Por eso Jesús, cuando empieza a predicar, dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿En qué estamos creyendo nosotros? Ahora, dice el señor sacerdote, y dice: la primera iglesia es la católica. No es posible. Esa asamblea de Dios no es posible. No es la primera iglesia, y no es la iglesia de Cristo por el tiempo, porque no es por el tiempo. Los judíos eran el pueblo de Dios, pero por su rebeldía, por su desobediencia, el Señor tuvo que usar otro pueblo. Amén. Y si nosotros, como los que creen en Cristo, la iglesia de ahora no toma en cuenta, Él va a buscar otro remanente. Si ustedes no entendemos la palabra y no la buscamos como debe ser, entonces podemos ser desechados, como posiblemente ocurrió con el pueblo judío en el tiempo de Cristo. Entonces, ¿cuál fue la primera iglesia? La iglesia primitiva. La iglesia primitiva que comenzó con los discípulos, que estaban los 11 discípulos, porque uno había muerto, que Judas. Y cuando estaban reunidos en el aposento algo, habían 500, pero algunos empezaron a irse y quedaron 120 personas. Ahí estaba María, estaban todos los discípulos, ¿sí? Y fue cuando llegó el Espíritu Santo, y ahí cuando se dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra, en todo lugar. La iglesia comienza cuando viene el Espíritu Santo sobre estas personas. ¿Cuántos había? 120 personas. Los discípulos mueren. El último que muere se llama Juan, el que escribe las cartas, como el nombre, la primera, segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis. Y ahí muere. ¿Qué pasó con la iglesia?
La Iglesia Católica tampoco, cierto, es la primera, porque la Iglesia Católica comienza a hasta el año 345 después de Cristo con Constantino. Bueno, ustedes entraron a buscar. Entonces, si es por tiempo, vamos lo que nos dice él, que es la primera iglesia. Pero no es por tiempo, es por seguir a Jesús. Nieguen a sí mismo, tome su cruz y síganme, dice Jesús. Dejen el pecado, ¿cierto? Sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Esa es la verdadera iglesia. Y esa es la lucha que ha ocurrido en tanto tiempo en nuestra sociedad. Así que la iglesia primera fue la primitiva. Y esto en Hechos capítulo 2. Yo creo que pueden buscar algo, no quiero ser tan vivo. Ahora, Dios dice Martín Lutero, el hermano rebelde, el monje rebelde, ¿sí? Y que él dice que, el sacerdote dice, que él dijo que la escritura era de interpretación privada. Si ustedes pueden buscar, busquen solamente en sus casas y busquen en Google, ¿cierto? ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero establece 5 solas. Las solas se llaman, la primera sola, nosotros, y después de la Reforma, creemos en sola la escritura. Para nosotros, la única fuente fundamental del conocimiento de Dios es la Biblia, no la tradición. Porque la Biblia católica que llama la tradición. Sí, los padres apostólicos, ¿cierto? Ellos incluyeron, ¿sí? Supuestamente para ellos. Para nosotros, la única fuente de información donde nos dice la palabra es la Biblia. ¿Y por qué? Toda la escritura, aunque lo escribió Pablo después de mucho tiempo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es inspirada. ¿Qué es lo que hace que usted cambie? La palabra. Eso es lo que a usted le va a hacer cambiar y transformar su vida, no nuestros consejos. Yo te puedo decir muchas cosas, pero eso es lo que va a hacer cambiar. Pero la palabra tiene poder. Entonces, él sigue diciendo las 5 solas, solo Cristo. Nosotros creemos en solo quién? En el Señor Jesucristo. Nosotros creemos en el Padre Celestial, el Hijo que vino acá a la tierra, ¿cierto? Y murió por nuestros pecados. Y creemos en el Espíritu Santo, ¿cierto? Como persona, ¿sí? 3, un único Dios y 3 personas. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que ustedes también creen. Eso lo decía en la Reforma. Sola gracia. ¿Qué es sola gracia? Que no es porque usted haga buenas obras, no porque usted debe comer alimento, sí, eso hay que hacerlo, pero después de la salvación. Pero si tú crees que porque cada vez de comer alimento vas a ser salvo, estás equivocado. La palabra dice, ¿cierto? Somos justificados no porque obras, con la fe, para que nadie se gloríe. Porque si tú das más del que no tiene nada, ¿qué va a dar? Entonces es por la gracia de Dios, por el favor inmerecido. Somos pecadores, nacimos pecadores, y solamente Dios dio en usted, ¿cierto? Gracias para poder, ¿qué? Perdonarnos nuestros pecados. Sola fe. Si nosotros tenemos fe, si el que no tenga fe, no puede hablar de eso. ¿Necesitamos qué? Sola fe. Y sola gloria. O sea que todo lo que tú haces, la gloria y la honra es única y exclusivamente para Dios, para el Padre. Amén. Si usted ve al Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, Él siempre decía que se haga la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Y nosotros cuando nos vivimos acá en esta tierra, haciendo todas las cosas incorrectas, ¿será que decimos, Señor, estoy haciendo tu voluntad? ¿Cierto? Entonces, ese hermano rebelde, la verdad que ocurrió, y vean, si quieren, hay películas, hay bibliografía aquí, Wikipedia que es hecha por gente pagana, ¿cierto? Van a escribir quién fue Martín Lutero. Y Martín Lutero, ¿sabe qué sucedió con este hombre? El hombre sentía, o sea, que no sé si a ustedes les pasa, pero llegan a su mente pensamientos malos. ¿Y sabe qué hacía Martín Lutero? Le decía al monje, ¿cómo se llamará eso? Al mayor de la comunidad de monjes, mira, me está pasando esto. Y ya estaba tan cansado el monje que le dijo, váyase para Roma y de una vuelta. Y entonces cuando están subiendo allá, porque se había creado un concepto que se llamaba las indulgencias, donde cada persona colocaba su platica y que si usted colocaba eso se le perdonaban sus pecaditos, o para que la gente saliera ¿de qué? Del purgatorio, que es la teología católica. Entonces él empieza ¿a qué? A subir esas escaleras, a rayarse sus rodillas. Y cuando ve lo que ves personas pobres, portoceros, mendigos, y él dice, ¿sí? ¿Dónde están los nobles? Entonces cuando llega, rompe, porque le dan una hojita con sus indulgencias. Y él empieza a escribir algo que se llaman las 95 tesis que desvirtúan la religión católica. Yo no quiero ofenderlos, pero solamente estudien nomás. Amén. Entonces,
Martín Lutero crea esa reforma. Él era un monje, tenía que casarse con una mujer. ¿Sí? Pero sabemos que los monjes o los sacerdotes no se pueden casar. Entonces, ese hermano rebelde permitió que hubiera un despertar. ¿En dónde? En ese tiempo. Que gracias a él, esa Biblia, como dice el señor sacerdote, ¿sí?, fue impresa para ese tiempo, 1545, porque se imprimió, se creó algo que se llamaba la imprenta Gutenberg, y por eso se pudo sacar varias Biblias. Pero si vemos en la historia qué sucedió con la iglesia en todo ese tiempo, ¿sí? Bueno, la iglesia ideal era la historia de los papas. No creo que sea eso. Pero yo no quiero indagar acá, no le digo a sustentar lo que decía acá el señor sacerdote. Entonces, ¿qué más? Disculpe, creo que. Sí, si quiere nada, el otro que quiere. ¿Quieren? Sí, pues si quiere, no, así como yo creo que lo voy a escuchar. Sí, y le explicaron primero, yo lo escuché muy atentamente, muy amable, y deseo que de la misma manera que yo le respondí y le escuché, usted no tiene que hacer nada. Hermano querido, quiero que los argumentos que usted me dio, yo los hago. Y simplemente, tampoco, así como usted lo defendió, pusiste la gente que escuchó, todo el también, yo también lo voy a hacer. No te voy a, solamente te voy a demostrar que no estoy de acuerdo con lo que usted expuso. Y así como usted se levantó y dijo no estoy de acuerdo con nuestros argumentos, no sé por qué no quiso tocar la Biblia, pero yo sí la voy a aclarar. Y le voy a demostrar que los argumentos que usted dio no son para mí, ni tampoco para los católicos. Ejemplo, algunos. Comencemos que usted dijo que la Iglesia Católica le fundó Constantino y nos mandó a estudiar. Y eso es verdad, hay que estudiar. Pero le hago una pregunta, no me la responda. Y se la hago a ellos y se la hago a los demás que lo siguen. Cuando Constantino fue a la batalla, él era ateo. Él era un emperador romano, no creía, perseguía a los cristianos. Cuando él hace una promesa a su mamá, que ya era católica, deben saber que antes, ¿cómo sabemos que no estamos de acuerdo y se respeta? Que Constantino fundó la Iglesia Católica, porque su mamá, antes de que Constantino se convirtiera, su mamá era católica. Y entonces, ¿cómo se explica que Constantino la haya fundado y fue su mamá la que lo convirtió a él, siendo católica su madre? Su madre le hablaron del cristianismo, de la Iglesia Católica, y él no quería. Fue a la batalla y cuando ya estaba perdido, invocó al Dios de los cristianos, y si ganaba, se iba allá. Constantino era emperador romano, ateo, tenía otros dioses, se convierte. La pregunta que quiero darle a él, y que le pido que así como te digo, no por consultarlo, pero sí, para que quede claro, estudie que Constantino se convierte a una iglesia. Y esa iglesia, para que no sepan, es la Iglesia Católica. Entonces, él no funda la Iglesia Católica. Él se convierte a la Iglesia Católica. Y al convertirse, como era emperador, dice, ¿qué tengo que hacer? Porque la Iglesia Católica te enseña que tiene que bautizar. Entonces, Constantino dice, todos los de mi reino tienen que bautizarse, porque la ley decía que la religión del emperador era la religión del pueblo. Por tanto, si Constantino se convierte al cristianismo, a la Iglesia Católica tiene que bautizar, o tiene que bautizarse. ¿Qué enseñaba la Iglesia Católica? Esto y esto y esto. Entonces Constantino lo que hace es apoya a la Iglesia Católica. Y es cuando pasa del periodo de persecución a la Iglesia, 300 años, ya cesa la persecución y ya le da salida a la Iglesia. Y para su conocimiento, debe saber, usted habló de los padres de la Iglesia, y esto lo obvio, o sea, a ver, si quieren, hacen silencio y se acercan más para acá. Acérquense porque yo no tengo una voz fuerte. Hermanos, si quieren, ahí lo agarran. Soy ahí por la oscuridad. Ahí. Bien, deben saber, los que están siguiéndolo por internet, que no fue la luz, y entonces necesitamos el silencio en la asamblea para que quede grabado. Entonces han de saber
que usted habló de los padres de la iglesia y de los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Usted habló que el último que escribió fue San Juan, y ciertamente San Juan terminó de escribir hacia el año 100 de los discípulos, y hacia el año 100, cuando ya muere San Juan, queda uno de los cristianos de la iglesia que se llamó San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, hacia el año 107, San Ignacio de Antioquía a los cristianos por primera vez los llama Iglesia Católica. De modo que lo que el hermano dice, que fue Constantino, es porque él no ha leído, y lo invito a que lo lea por internet, lo puede buscar en Google. Usted puede buscar en Google San Ignacio de Antioquía, carta de San Ignacio de Antioquía, y en la carta de San Ignacio de Antioquía, por primera vez a la iglesia de Jesucristo se llama Iglesia Católica. El hermano puede decir es mentira. Reto a ustedes, reto a los que están por internet, que busquen, ahorita es fácil, busquen Google, busquen San Ignacio de Antioquía, busquen la carta de San Ignacio de Antioquía y comiencen a leer para que vean que ya en el año 107 San Ignacio de Antioquía llama a los cristianos Iglesia Católica. Entonces ya existía la Iglesia Católica. Por eso no estoy de acuerdo con él. Se le respeta, pero lo estoy mostrando y pueden, así como él lo invitó a que lo leyeran, yo también lo invito, para que miren ustedes a qué iglesia se convirtió Constantino, qué era antes de convertirse y a cuál iglesia se convirtió, para que vean que era una iglesia que tenía papa, a la iglesia que se convirtió Constantino, y esa iglesia, la Iglesia Católica. Entonces, y tenía ya el nombre de Iglesia Católica. Ahora bien, él viene y dice otra cosa, que se le respeta, pero que no comparto con él. Esto amada de Mateo 16, 18, cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es el argumento que él da para decir que no puede ser Pedro la piedra? Porque Pedro es un hombre y es pecador. Entonces, como Pedro es hombre y es pecador, no puede ser la piedra. Pero yo quiero que ustedes escuchen a Luis, que va a leer a Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20, que nos viene a demostrar que para ser piedra dentro de la construcción de la iglesia no se necesita que no sea pecador, que sí se puede ser pecador y pertenecer a esas piedras, a esas bases de la iglesia de Cristo. Efesios 2.20. Si en Efesios 2.20, y él no me dio cita, por ejemplo, él me dijo que no la había fundado sobre Pedro, sino en la confesión de fe de Pedro, cosa que él no me puede buscar en la Biblia donde diga la iglesia fue fundada sobre la confesión de Pedro. Eso se le respeta porque él lo dice, pero eso no está en la Biblia. Perdón. Usted habló, yo lo escuché. Solamente si lo dice la Biblia, usted me va a tener el capítulo y versículo donde diga la iglesia de Jesucristo, la iglesia fue fundada sobre la confesión de Pedro. Entonces yo me callo. Eso no lo dice la Biblia con el respeto que usted merece. Eso lo enseña usted, pero la Biblia no. Y yo quiero que anote, le doy tiempo para que busque la cita y no la dé, para que muestre que yo soy mentiroso. Y al él mostrar donde diga sobre la confesión de Pedro, Cristo fundó la iglesia, yo quedo como mentiroso delante del mundo y lo acepto. Pero si no lo encuentra, entonces yo no soy mentiroso, estoy diciendo la verdad. ¿Cómo sé yo que fundó la iglesia y es efectivamente sobre Pedro? Y él dice como argumento, Pedro era un pecador, por tanto no podía ser la iglesia fundada allí porque no sobre pecador. Entonces escuche Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Si los apóstoles son pecadores o no son pecadores. Y Dios manda a edificar sobre las bases, cimientos de los apóstoles o no. Si fuera el argumento de él, que porque son pecadores no pueden ser cimiento, no pueden ser base de la iglesia, entonces no estuviera escrito en Efesios 2.20 que sí podemos edificar sobre los cimientos que ya están puestos. Cristo los colocó, ya están puestos los cimientos y usted y yo podemos seguir construyendo sobre esos cimientos. Si él me demuestra donde diga, no puede ser cimiento porque son pecadores, yo me callo la boca, yo soy un mentiroso y él tiene la verdad. Pero si él no me lo demuestra con la Biblia, sepan que le estoy diciendo la verdad porque le estoy dando capítulo y versículo. Ahora bien, si él dice que Jesucristo no estaba edificando la iglesia sobre Pedro, analicen esto. Cuando Jesús dice, tú eres Pedro, ¿a quién se está refiriendo? A Pedro. Tú eres Pedro. Y pongan cuidado, cuando después de decir sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice,
edificaré. Yo quiero que ustedes subrayen la palabra edificaré. ¿Quién edifica? Pedro, el que dijo, Jesucristo. Y ahora le pregunto, cuando una persona edifica, ¿es el constructor? ¿Es el constructor o no es el constructor? ¿No recuerda el salmo que dice, si el Señor no construye, en vano? Entonces, ¿quién es el constructor? Sobre esta piedra edificaré. A ver, observen que uno es el constructor y el otro es la piedra sobre la cual se construye. Si Cristo es el constructor, edificaré, yo soy el constructor, como está escrito en el Salmo. Si el Señor no construye la casa, en vano se casa la albañil. Él es el constructor. Ahora, si usted analiza el texto con el contexto, él no puede decir, yo soy el constructor y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Y se señala él mismo. No, porque él es el constructor. Él está construyendo y la base es Pedro. Sobre esta piedra, entonces la piedra sobre la que Cristo está edificando, porque él es el constructor, la piedra es Pedro. ¿Y el constructor? Cristo. Ahora bien, ¿cómo sabemos que él sigue construyendo sobre Pedro? Por lo que sigue, el contexto. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. No dice, a mí me entrego yo mismo las llaves del reino de los cielos. Si Pedro es la piedra donde Cristo funda la iglesia, tiene lógica que le dé las llaves, porque él es el encargado de la iglesia. Tiene lógica. Si no es Pedro el encargado de la iglesia que Jesucristo dejó, que él me explique por qué le da las llaves. Quédese Cristo con las llaves y diga, pues yo me quedo con las llaves porque yo soy la piedra de la iglesia y usted no puede tener las llaves. Segundo, cuando Jesús le dice, lo que antes quedará atado y lo que desate quedará desatado, es el contexto para decir que las llaves es símbolo de autoridad. Y que cuando él dice, lo que ate quedará atado y lo que desate quedará desatado, es decir, efectivamente, de 4 maneras le dijo a Pedro que él era el encargado de la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra que es mi iglesia. Ya le dijo que era el encargado de la iglesia. A ti te doy la llave del reino. Le dijo de otra manera que él era el encargado de la iglesia. Si no, ¿para qué le diga la llave? Lo que ate quedará atado. Le dijo que era el encargado de la iglesia. Si no, ¿para qué le da autoridad? Lo que desate queda desatado. Le dijo que era autoridad. Por eso yo respeto lo que él dice, pero no le creo, porque la Biblia me dice otra cosa. Y si usted analiza todo el contexto, usted verá que desde el 13, cuando él lo leyó desde el 13, ¿cuál es el problema que nos encontramos? ¿Qué lleva a Cristo a fundar la iglesia? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Observe, ¿qué dice? Había gente que predicaba sobre Jesucristo. ¿Había gente que predicaba sobre Jesucristo? ¿Sí o no? Claro. Entonces Jesucristo dice, ¿qué es lo que predican sobre mí? ¿Qué dicen de mí la gente? Y dice uno, bueno Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. A ver si observan ustedes. La gente sí predicaba sobre Jesucristo, pero de manera equivocada, errada. ¿Cuál era la enseñanza? Que Jesús era Juan Bautista. ¿Eso era verdad o era mentira? Mentira. Otros que Elías, otros que Jeremías, otros que algunos de los profetas. No sé si ustedes captan que el contexto nos está mostrando que hay confusión en medio del pueblo, que la gente no sabe cuál es la verdad. Cuando pregunta, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces Jesús descubre que en medio de un mundo confundido hay un hombre que tiene la verdad, Pedro. Y entonces, como ve, él se emociona y le dice, eso se lo reveló mi Padre, eso no es de carne y hueso. ¿Qué significa carne y hueso? Que el que predique las emociones, que el que predique lo que le venga en gana, eso no es palabra de Dios, eso no viene de Dios, eso viene de la carne. Pero el que predique lo que Jesucristo enseñó, eso viene del Padre. Entonces le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces observan que es muy distinto. Ustedes escucharon la explicación de él. Escucharon la explicación mía. Ustedes son inteligentes. Dios les ha dado una inteligencia, les ha dado sabiduría. Les he mostrado con la Sagrada Escritura. Ahora él me dice, pero es que es un pecador. Pero es que mismo Jesucristo, observen ustedes, y él dijo algo muy novedoso, pero no tiene fundamento bíblico. Que así como el pueblo de Israel era antes el pueblo de Dios, y como pecó, como no hizo caso, como no reconoció al Mesías, Dios lo saca y viene ahora
Y pone otra iglesia, ahora también va a hacer lo mismo. Y por eso, porque la iglesia católica no hizo lo que tiene que hacer, entonces Dios manda a la secta para que vayan, ahora sí, predicando el Evangelio de Cristo. Eso fue lo que él insinuó. A ver, perdón, ya va, perdón que le voy a dar chance, pastor. No, mire, pastor, ya va, mire. No, mire, pastor, discúlpeme. Ustedes, hermanos, por internet, lo están viendo en el mundo entero. Ustedes que están en el mundo entero, están descubriendo que yo, con respeto, que yo con amor, con educación, bajo el mandamiento del amor, lo escuché a él. Porque el que es de Dios, escucha la palabra del Señor. Y el que no es de Dios, no escucha la palabra del Señor. Está en Juan capítulo 8, versículo 47. Entonces, observe, ¿por qué yo sí lo pude escuchar a él con paciencia, con amor y con respeto? Pero me pregunto, ¿por qué él no es capaz de escucharme con amor, con respeto? ¿Por qué tiene que interrumpirme? Yo le voy a dar chance, yo le voy a dar oportunidad para hablar. Pero observen ustedes, ese es el lema del cristiano. ¿Saben? Mire, hermano, usted lo puede explicar. No se vaya. El que es de Dios, léalo, pastor, escuchen, antes que se vaya. Escuchen, léalo. Juan 8:47. Óigalo. Muchas gracias. Bueno, escúchenlo. Juan 8:47. Escúchenlo para que ustedes tengan presente, porque es un pastor, no es una oveja, es un pastor. Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El 47, Juan 8. El que es de Dios, escuchen. escucha la palabra de Dios. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. ¿Por qué este hermano se va? Si le estoy predicando la palabra de Dios, dale. Ustedes no las escuchan. Escuchen, otra vez. Ustedes no las escuchan, porque no son de Dios. Ahora, otra cita. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Escuchen, hermanos queridos, versículo de 2 en adelante. O el 3, a ver, Luis, usted me... Segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 3 en adelante. O 2. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia. ¿Vieron cómo le estaba hablando con toda paciencia? Siga. Y doctrina. Y doctrina, ¿verdad que sí? Siga, escuchen lo que viene. ¿Por qué se fue el pastor? Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana. No soportarán. ¿Vio que no soportó? Si te está cumpliendo, no, Luis, repítalo, Luis. Llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana. Ustedes se quedaron sorprendidos, ¿verdad? ¿Por qué siendo pastor? ¿Por qué si yo estoy hablando con la Biblia? ¿Por qué si él tiene la verdad? ¿Por qué se va? Porque hay un tiempo en que los hombres no soportarán. Miren, subrayen la palabra no soportarán. Repítalo, Luis. Un tiempo vendrá en que los hombres no soportarán. No soportarán. ¿Vio cómo se paraba? Parecía como perro con gusanos. No soportaba. Se sentía mal. No soportarán. ¿Otra vez? La doctrina sana. A ver, hermano, estamos grabando y el ruido queda. Y esto no se oye. Vale. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, por sus propias pasiones, lo que a él le importa, lo que él desea que la gente le escuche, lo que él piensa, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Para escuchar novedades, siga. Apartarán sus oídos de la verdad. Otra vez. Apartarán sus oídos de la verdad. Otra vez. Apartarán sus oídos de la verdad. Por eso los hermanos separados no quieren escuchar al Padre Toro. No los traté mal, no lo insulté, pero no soportarán. Sus oídos no pueden escuchar la verdad. Y ese es un gran problema. Ahora mire cuál es el querer de Dios. Primera de Juan capítulo 4, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. ¿Cuál es el querer de Dios? ¿Que se vaya o que se quede? Vamos a ver. Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven. Quiere que hasta los evangélicos se salven. ¿De qué manera? Y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Otra vez, no hable. Y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Otra vez. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, el querer de Dios es que todos los hombres se salven. ¿Cómo? Llegando al conocimiento pleno
de la verdad. Pero este hermano no quiere escuchar la verdad. ¿Por qué no quiere escuchar la verdad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. ¿Por qué este hermano no quiere escuchar la verdad? Vamos a oírlo, por favor, presten atención. Y si no quieren más, pues no vamos. Pero presten atención, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2, desde el 9. La venida del impío Del rebelde, del que va en contra de Dios, de las cosas de Dios, estará señalada por el influjo de Satanás, estará señalada, una señal, por el influjo de Satanás, la fuerza, la inspiración de Satanás. con toda clase de milagros, Vienen con milagros, así son las sectas, signos, signos, prodigios engañosos prodigios engañosos, diga, y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que los hubiera salvado. por no haber aceptado el amor a la verdad que los hubiera salvado. Observen ustedes que la Biblia dice que el amor a la verdad nos salva. El amor a la verdad nos salva. ¿Por qué no quiso escuchar la verdad? Y ponga cuidado lo que viene, siga. Por eso Dios les envía un poder seductor Un poder seductor que los hace creer en la mentira, que los hace creer en la mentira, siga. para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Y prefirieron la mentira, la iniquidad, siga. Nosotros, en cambio, Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por ustedes, hermanos, amados del Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para la salvación, mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. y la fe en la verdad. ¿Cuál es el problema? Que ya le doy la chance. Es que el hombre dejó muchos cabos sin amarrar. Tenemos que amarrar. Entonces, ahorita le damos chance, tenemos todo el tiempo que ustedes quieran para preguntar, pero él dejó algunas preguntas en el aire que los que están siguiendo y ustedes no pueden quedar con esa pregunta. Tengo que explicar. Ahora, ustedes ya vieron por qué no quiso seguir escuchando, porque les estorbaba escuchar la verdad. Sí. Él llegó a decir y no me escuchó, no quiso escuchar, se fue. Porque él dijo, y ustedes pueden retroceder el video, está grabado. Gracias a Dios está grabado. Y él dijo que el pueblo de Israel antes era un pueblo elegido, pero porque se portó mal, Dios ahora mandó otro grupo y que así podía hacer y que dando a entender que entonces la iglesia de Cristo no se corrompe y manda las sectas. Le voy a mostrar que es mentira, que es verdad lo primero, que en la antigua alianza el pueblo no quiso obedecer, pero que Dios hace un nuevo pueblo, que es el pueblo universal, católico, no solamente los judíos, sino todos los pueblos católicos. Y ustedes verán que cuando él funda la iglesia, esa iglesia iba a ser pecadora, pero él no la iba a destruir. Ustedes escucharon Mateo capítulo 16, 18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré en mí. Aquí debe la de los cielos, lo que hace quedará atado, lo que desate quedará de Satanás. Eso llega hasta ahí. Y luego en el versículo 21, presten atención, cuando dice la Biblia que Pedro es un pecador. Y Cristo fundó la iglesia en Pedro, y él es pecador. Y si Pedro es un pecador, entonces, ¿qué pasa? Cristo dice lo que él afirmó, que por ser pecador va a fundar otra iglesia. Escuchemos. Lamentablemente, el pastor Martín Pulido de la Asamblea de Dios, que fue con él que empezó, pues no permitió que continuara leyendo, como no se dio el tiempo necesario. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle diciendo: lejos de ti, Señor. Pedro, lejos de ti, Señor. De ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios. Acaban de oír. Primero funda la iglesia en Pedro, y ahora le dice: aparte de mí, Satanás, porque sus pensamientos no son de Dios sino de los hombres. Y luego,
Habrá entonces a continuación donde digan, pues ahora destruyo la iglesia y voy a fundar otra. No, incluso en el versículo 18, ¿la ven? En el 18, versículo 18, ustedes verán que cuando Jesucristo funda la iglesia, hace una promesa. Escuchen la promesa. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Miren cómo Cristo le tumba el argumento al pastor de Dios. Escuchen, bien, miren cómo se lo tumba. Y las puertas del abismo no podrán vencerla. Y la puerta del abismo del diablo no la podrán vencer. ¿Qué está diciendo? Que sí son pecadores, aparte de venir Satanás, pero no por eso va a acabar la iglesia. El diablo trata de acabar la iglesia, pero no puede. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 y 20. Cuando Jesucristo manda a los apóstoles a la misión, a evangelizar, ¿qué le dice? Y ustedes van a escuchar y verán, es distinto a lo que el hermano estaba diciendo. Mateo 28, 19 y 20. Nadie la puede vencer, ni el diablo la puede vencer. Jesucristo no hizo una iglesia para destruirla. No, nadie la puede vencer. Sigue. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Y escucha lo que viene. y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Pongan la lupa y háganle zoom para que se diga. A ver si es verdad lo que dice el pastor. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Repítalo. Y aquí, Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿a dónde dice? Hasta que venga Constantino. ¿A dónde dice? Hasta que venga Martín Lutero. Repítalo. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia de Cristo nadie la puede vencer. Y Él se comprometió a estar con ella. Todos los días del mundo lo dijo. Si se portan bien, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Si se portan mal, voy a mandar a Martín Lutero y va a acabar la iglesia y va a mandar otra. O a Constantino va a destruir la iglesia. No, señor. La promesa de Él no puede fallar. Es, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros lo creemos. Entonces este hermano viene a decirme, mira, ¿por qué se puso molesto? Porque yo no me comí las mentiras de él, como él está acostumbrado, que la gente se coma las mentiras sin escudriñar, sin dar cuenta. Porque él está acostumbrado ¿a qué? Está acostumbrado a engañar a la gente que no conoce las escrituras. Pero cuando sabe que hay una persona que conoce las escrituras, mejor se va, diciendo que yo estoy equivocado. Como si ustedes no tuvieran ojo para ver. Como si ustedes no tuvieran oído para oír. Como si Dios no le hubiese dado a ustedes una inteligencia. Eso será los hermanos separados, que ellos les tapan el cerebro y le tapan los ojos y le tapan los oídos para que no se den cuenta. Pero lo que me están siguiendo por la red están viendo, ustedes también. De modo, hermanos, que es una cosa muy distinta lo que él estaba diciendo. Me llamó la atención y quiero tumbarle no solamente a él, sino a Martín Lutero, lo que él enseñó. Lo solo la fe. Acaban de oír que solo la fe y no por las obras buenas que usted puede hacer se va a salvar. Eso no lo dice la Biblia. Cuando Romanos habla de la fe, que la fe no nos salva, que la obra no nos salva sino la fe, si analiza el contexto, verá que son las obras de la ley, las que los judíos creían. Los judíos no se salvaban por Cristo, los judíos se salvaban por cumplir los 10 mandamientos, y nadie los podía cumplir, por tanto nadie podía salvarse. Y a esa ley es que habla Pablo. Pero cuando se habla de las obras, no de la ley, sino las obras de misericordia, sí nos salvamos con las obras de misericordia. ¿Quieren verlo? Mateo 25, del 31 en adelante. ¿Cómo entonces, en contraposición, lo que dijo el pastor y lo que dijo Martín Lutero con lo que dice la Biblia? Mateo capítulo 25, del versículo 31 en adelante. Ustedes verán que Jesucristo, el Señor, le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, que significa que a Él solo hay que creerle. Pues entonces vamos a creerle a Él. Padre, permítame antes de pensar que esta sala, no es esta sala, que tantísimas iglesias separadas incluyen dentro de su nombre cristiano restauración. Como que a Cristo, y vamos a volver a empezar, casualmente la del hermano también incluye ese nombre, como entendiendo en la asamblea de Dios, líder de restauración. Pero el Padre acaba de explicar que la Biblia contradice ese concepto. Capítulo 25, versículo 21
Cuando el Hijo del Hombre venga, Cuando venga el Hijo del Hombre a juzgarnos a nosotros, Padre Lorea, venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. eso es lo que va a suceder cuando venga Cristo. Gracias a Dios, el Evangelio no son Cristo. Cuando venga Cristo va a suceder esto, escuchen. Entonces dirá al rey, el rey a los de su derecha: venga, bendito de mi Padre, Ajá, reciban la herencia del reino se salvan, reciben la herencia. preparado para ustedes desde la creación del mundo, Ajá, porque tuve hambre obra de caridad o no es obra de caridad. Ayuda para la salvación. Por eso Martín Lutero estaba equivocado. Tuve hambre. y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y acudieron a mí. Observan ustedes que Jesucristo enseña otra cosa distinta a los protestantes. Pero ellos no saben que los católicos no leen la Biblia. Nadie se salva por las obras de caridad. Pablo no dijo eso. Pablo dijo por las obras de la ley. Es distinto. No confunda las obras de la ley con obras de caridad. Jesucristo habló que con las obras de caridad sí nos salvamos nosotros. Ponga cuidado con aquel que no haga obras de caridad, que sea evangélico y diga: Cristo, te amo, te adoro, Cristo, tú eres mi rey y mi Señor, tengo fe que me voy a salvar, y no haga obras de caridad. No, cuidado.